Buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte, miércoles 17 de diciembre. Damos muchas gracias a Dios todos los miércoles, días de alabanza y oración, recordando que no solamente los miércoles tenemos tiempo de oración en la iglesia, toda la semana se tiene oración de la iglesia, pero los miércoles es sin parar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y oramos todos los miércoles en la meditación en el monte, dando gracias a Dios por escuchar nuestras oraciones, pero especialmente dando gracias a Dios por las personas que dirigen cada uno de los tiempos, los guerreros de oración que están siempre allí delante de la presencia de Dios intercediendo por todos nosotros. Así que acompáñenme a orar por este día dando gracias a Dios, a orar por nuestro país Colombia como lo hemos estado haciendo y a orar por la meditación de esta noche. Señor, te damos muchas gracias por el día que nos has regalado hoy y especialmente por el tiempo de oración y de alabanza en la iglesia. Permítenos que el fuego en tu altar no se apague, que por el contrario, se avive el fuego en nuestro interior para buscarte en oración, en alabanza, en la predicación de tu palabra, Señor, y que nuestra iglesia sea un centro para buscarte cada día sin descansar, para buscar tu presencia, tu favor. Te damos gracias especialmente por las personas que dirigieron cada uno de los tiempos del día de hoy. Gracias por animarlos, por alentarlos, por darle fuerzas nuevas para interceder delante de tu trono. Te oramos por nuestro país Colombia, a menos de ya casi 6 meses de elecciones, que tú bendigas nuestra nación, que nos ayudes a elegir bien a nuestro próximo presidente y especialmente, Señor, que no haya más violencia a causa de la política en nuestro país, te lo pedimos. Y te oramos por la meditación de esta noche, como todas las noches, bendice tu palabra para nosotros, que tu palabra siga siendo nuestro alimento y nuestra guía en nuestro diario caminar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, la meditación de esta noche, vamos ya en Hebreos, en el capítulo 9, y hoy vamos a meditar los versículos del 11 al 14. Dice así: Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y de nuevo esta meditación nos lleva a pensar en Jesús como sumo sacerdote, y hemos pensado en Jesús como sumo sacerdote como intermediario, hemos pensado en Jesús como sumo sacerdote en un nuevo pacto y el antiguo pacto del Antiguo Testamento. Hemos pensado en Jesús, Hebreos nos ha llevado a meditar en Jesús como sumo sacerdote de un culto diferente al que se expresaba en el tabernáculo, ahora en Cristo. Y aquí el autor de Hebreos nos está llevando a meditar en la palabra, en Jesús como el sumo sacerdote y especialmente su sacrificio en la cruz y la entrada al lugar santísimo. Cuando en todas las meditaciones que hemos hecho acerca de Jesús como sumo sacerdote, como desde el capítulo 7 de Hebreos, hemos recordado que además lo menciona aquí, un más grande y perfecto tabernáculo, recordando que el tabernáculo que fue construido por Moisés y Aarón allá en el Éxodo fue una réplica de lo que se le mostró a Dios en el cielo. Ahora, esa réplica, ese original, el espiritual, el tabernáculo espiritual, celestial, que sirvió como modelo para la réplica que se construyó en el Éxodo, ahora es el tabernáculo desde donde Cristo ofrece sacrificio, se ofreció su sacrificio por él, su propio sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y esta réplica o esta sombra, y normalmente el término teológico para este tipo de cosas que
que tienen como una simbología algo más grande atrás, es tipología, este tipo del tabernáculo que nos lleva a su original en el antiguo, en la realidad espiritual y celestial del tabernáculo original de Dios, nos lleva a recordar, pues, cuánto más, que es una expresión que usa mucho el autor de Hebreos. Si en el tabernáculo que se construyó aquí en la tierra por Moisés y Aarón, hace muchísimos años, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, como nos narra la historia, el libro del Éxodo, si ese tabernáculo sirvió para que las personas pudieran acercarse a Dios, para que las personas pudieran llevar sus sacrificios, sus acciones de gracia, pero especialmente, y este era como el uso central del tabernáculo y posteriormente del templo, si ese modelo sirvió para el perdón de los pecados con animales y su sangre rociada sobre personas imperfectas, si eso sirvió para el perdón de los pecados, va a usar el autor de Hebreos esta expresión que la usa muchísimo, cuánto más el sacrificio del Cristo, del Mesías, del enviado de Dios, del Hijo de Dios, cuanto más su sangre rociada sobre nuestros pecados verdaderamente nos da el perdón. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a creer en ese perdón y a vivir conforme a ese perdón, no a vivir bajo la gracia de que todo nos es perdonado, sino vivir bajo el agradecimiento de que Dios nos ha perdonado, cómo debemos actuar nosotros en pos de aquel que nos ha perdonado. Cuando alguien nos perdona una ofensa, nosotros debemos actuar con humildad, buscar, pues obviamente no volver a cometer una ofensa contra esa persona porque hemos recibido el perdón. Cuánto más, como lo diría el autor de Hebreos, hacia Dios, que ha perdonado nuestros pecados, y nuestro llamado es a vivir conforme a esa realidad del perdonar nuestros pecados. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, seguramente ya una canción muy viejita, pero que ilustra muy bien esto de cómo reaccionamos ante el sacrificio de Cristo y el perdón de nuestros pecados. Cuando esta canción de Jesús Adrián Romero dice que ahora somos libres por el sacrificio de Cristo, pero esclavos por amor. Y es esa respuesta que nosotros debemos de dar como hijos de Dios a este sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, que nos ha rociado con su sangre, nos ha perdonado. Como lo menciona la canción de Jesús Adrián Romero, ahora esclavos por amor, en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y una vez más se nos recuerda a Jesús como el sumo sacerdote en un tabernáculo celestial, en una realidad mucho más grande, mucho mejor, una realidad espiritual en la cual el sacrificio de Cristo se hace real en nuestras vidas. Y la invitación que nos hace la meditación de esta noche es a vivir conforme a ese sacrificio de Cristo, conforme a esa realidad de un sacrificio que, así como en el Antiguo Testamento los sacrificios de los animales, su sangre era aceptada por Dios para el perdón de los pecados de los seres humanos, cuánto más la sangre del Hijo, y cuánto más ahora se espera que nosotros actuemos cada día de una mejor manera, en la cual Dios no tenga que estar perdonando los mismos pecados una y otra vez, su sacrificio en la cruz, sino que cada día nos esforcemos más por ser merecedores, dignos de alguna manera, en algún punto pequeño, dignos de ese sacrificio gigante que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Y con esta meditación yo les voy a invitar a que oremos. Padre, te damos muchas gracias por la meditación de tu palabra, por la claridad con la que tu palabra nos anima a vivir y a esforzarnos. Y nosotros te pedimos, enséñanos a vivir y permítenos vivir de una manera en la cual lleguemos a ser al menos un poquito dignos de tal sacrificio de Cristo en la cruz. Enséñanos a vivir como esclavos por amor a aquel que nos ha liberado del pecado, que ha perdonado todas nuestras transgresiones. Que no usemos la libertad y el perdón de todos los pecados, Señor, que no usemos esa libertad como una excusa para el pecado, como lo menciona Pablo, sino que cada día nos esforcemos por ser mejores para ti y llegar a ser un poquito dignos de ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen resto de semana. Hasta luego.